El accidente nuclear de Tokaimura. El 30 de septiembre de 1999, Hisashi Ouchi, de 35 años, entró en la planta procesadora de combustible nuclear de Tokaimura, en Japón, para lo que debería haber sido un turno de rutina. Ouchi trabajaba como técnico en la planta, mezclando combustible de uranio para un reactor de investigación. Esa mañana, él y dos compañeros de trabajo se apresuraban para cumplir con una fecha límite. Para ahorrar tiempo, decidieron omitir los protocolos de seguridad adecuados y mezclaron 7 veces más uranio del permitido por las regulaciones, vertiéndolo directamente en un cubo de acero en lugar de usar el equipo aprobado. El cubo comenzó de repente a brillar con una inquietante luz azul. La mezcla había alcanzado un estado crítico, desatando una reacción en cadena nuclear justo delante de ellos. Ouchi estaba de pie a solo 60 centímetros de distancia cuando ocurrió. En menos de un segundo, su cuerpo absorbió aproximadamente 17 sieverts de radiación. Para ponerlo en perspectiva, una dosis de 5 sieverts puede matar a la mitad de las personas expuestas en un mes. Ouchi había absorbido más radiación que cualquier ser humano que haya sobrevivido. En cuestión de minutos, Ouchi comenzó a vomitar. Su piel se puso roja como una quemadura solar grave. Fue hospitalizado de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. La radiación había destruido el ADN en sus células, haciendo imposible que su cuerpo produjera nuevas células sanguíneas o reparara el tejido dañado. Tras 83 días de sufrimiento continuo, el 21 de diciembre de 1999, Ouchi murió por fallo múltiple de órganos. La muerte de Ouchi provocó el cierre permanente de la instalación de Tokaimura, procesos penales contra 6 funcionarios de la empresa por negligencia y una revisión completa de las normas de seguridad nuclear en Japón, que exigieron inspecciones independientes en todas las instalaciones nucleares. El núcleo demoníaco, primera víctima. El 21 de agosto de 1945, el físico Harry Daghlian, de 24 años, trabajaba solo en el laboratorio de Los Álamos a altas horas de la noche. Daghlian estaba construyendo un reflector de neutrones alrededor de un núcleo de plutonio. El experimento era un peligroso juego de límites, probando cuán cerca se podía llevar el núcleo a una reacción nuclear autosostenida, criticidad, sin cruzarla. A las 9:55 de la noche, Daghlian alcanzó otro ladrillo de carburo de tungsteno. Al moverlo hacia el ensamblaje, su detector de radiación gritó de repente. Había acercado demasiado el núcleo a la criticidad. En pánico, intentó retirar el ladrillo, pero se le resbaló de la mano y cayó directamente sobre el núcleo de plutonio. Sin pensarlo, Daghlian lo apartó con la mano desnuda, deteniendo la reacción, pero absorbiendo una dosis masiva de radiación. En cuestión de horas, la mano de Daghlian comenzó a hincharse hasta duplicar su tamaño. La piel se volvió roja, luego púrpura y después negra. En los siguientes 25 días, perdió peso rápidamente, pasando de 72 kilogramos a solo 50 kilogramos. Murió el 15 de septiembre de 1945 en un dolor inimaginable. El núcleo de plutonio con el que trabajaba se conoció después como el núcleo demoníaco. Su muerte llevó a nuevos protocolos de seguridad que exigían al menos 2 personas presentes en todos los experimentos de criticidad y la instalación de alarmas automáticas de radiación en todos los Álamos. El destornillador asesino. El 21 de mayo de 1946, el físico Louis Slotin, de 35 años, realizaba un experimento peligroso en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México. El científico canadiense demostraba un procedimiento que sus colegas apodaban hacer cosquillas a la cola del dragón. El experimento consistía en acercar 2 semiesferas de berilio reflector alrededor de un núcleo de plutonio, deteniéndose justo antes de desencadenar una reacción nuclear. Había realizado este mismo experimento docenas de veces antes, pero ese día algo salió mal. Slotin trabajaba con el mismo núcleo de plutonio del tamaño de una pelota blanda que había matado a Harry Daghlian 8 meses antes, el núcleo demoníaco. 7 científicos más observaban mientras Slotin bajaba con cuidado la semiesfera superior más cerca del núcleo. A las 3:20 de la tarde exactas, el destornillador que usaba para mantener separadas las semiesferas se resbaló de su mano. Las 2 mitades del reflector se juntaron alrededor del plutonio, iniciando la reacción nuclear mortal. Sin pensarlo, Slotin separó las semiesferas con la mano desnuda, deteniendo la reacción y salvando a todos los demás en la habitación. Al mirar su mano izquierda,
ya estaba enrojeciendo e hinchándose. Aunque sabía que estaba muriendo, su primer pensamiento fue documentar todo para ayudar a los demás. En minutos, comenzó a vomitar violentamente. Sus colegas lo llevaron al hospital, donde los médicos confirmaron que había absorbido más del doble de la dosis letal de radiación. El 30 de mayo, solo 9 días después del accidente, Louis Slotin murió por fallo masivo de órganos. Su muerte provocó cambios inmediatos en Los Álamos. Todos los experimentos de criticidad futuros debían realizarse de forma remota con máquinas en lugar de destornilladores, y el núcleo demoníaco fue fundido y nunca más utilizado. Los experimentos de hacer cosquillas a la cola del dragón fueron prohibidos permanentemente. El destello de la muerte. El 30 de diciembre de 1958, Cecil Kelly, operador químico de 38 años, trabajaba en la instalación de procesamiento de plutonio de Los Álamos. Su tarea era mezclar soluciones de plutonio, algo que había hecho de forma segura miles de veces. Esa mañana, Kelly subió una escalera para revisar un gran tanque de mezcla que contenía plutonio disuelto en solvente orgánico. No sabía que el plutonio se había asentado en el fondo en una capa concentrada. A las 10:35 de la mañana, al encender el agitador, las aspas mezclaron el plutonio en una masa crítica. La solución explotó con un brillante destello de luz azul. Kelly estaba directamente sobre el tanque y su cuerpo absorbió una dosis masiva de radiación en menos de un segundo. Gritó y cayó de la escalera. Sus compañeros lo encontraron inconsciente y lo llevaron al hospital. Por unos minutos, los médicos pensaron que podría sobrevivir. Recuperó brevemente la conciencia y murmuró algunas palabras, pero la radiación había destruido su sistema nervioso central. En 5 horas, Cecil Kelly estaba muerto. La investigación reveló que el diseño del tanque era defectuoso, permitiendo que el plutonio se acumulara en concentraciones peligrosas sin sistema de advertencia. La muerte de Kelly llevó a un rediseño completo de todo el equipo de procesamiento de plutonio en Los Álamos y nuevas regulaciones que exigían geometrías a prueba de fallos en los recipientes para prevenir la criticidad, incluso si se violaban los procedimientos. El envenenamiento con polonio. El 1 de noviembre de 2006, Alexander Litvinenko, exoficial de inteligencia ruso de 43 años que vivía en Londres, se reunió con 2 hombres para tomar té en el Hotel Millennium. Litvinenko había desertado de Rusia y pasaba años criticando al gobierno ruso y al presidente Vladimir Putin. Afirmaba que el FSB le había ordenado asesinar al oligarca Boris Berezovsky y que los atentados con bombas en apartamentos rusos de 1999, que mataron a unas 300 personas y justificaron la guerra en Chechenia, fueron obra de los servicios de inteligencia rusos. Estas acusaciones lo convirtieron en un objetivo. Esa tarde, alguien introdujo polonio 210 en su té, una sustancia que lo mataría de forma gradual y dolorosa. Al principio, Litvinenko solo sintió malestar estomacal y pensó que era intoxicación alimentaria. Pero en los días siguientes empeoró. Los médicos hicieron prueba tras prueba sin identificar la causa. Finalmente, el 23 de noviembre, el establecimiento de armas atómicas de Reino Unido analizó muestras y descubrió que había sido envenenado con polonio 210, una de las sustancias más tóxicas del planeta. Alexander Litvinenko murió el 23 de noviembre de 2006, exactamente 3 semanas después del envenenamiento. Los investigadores británicos rastrearon un rastro de radiación por Londres con contadores Geiger, encontrando contaminación por polonio en habitaciones de hotel, restaurantes, oficinas e incluso en aviones de British Airways usados por los 2 hombres que se reunieron con él, Andrei Lugovoy y Dmitry Kovtun. Reino Unido solicitó la extradición de Andrei Lugovoy por asesinato, pero Rusia se negó, y Lugovoy fue elegido después para el Parlamento ruso, obteniendo inmunidad. El incidente tensó las relaciones entre Reino Unido y Rusia durante años, provocando expulsiones diplomáticas y sanciones económicas. El incidente del submarino Kat-19. El 3 de julio de 1961, el oficial naval soviético Boris Kulov, de 23 años, abordó el submarino Kat-19 para su primera misión como comandante del grupo de reparación de emergencia. El submarino era el primer submarino balístico nuclear soviético, construido apresuradamente para igualar el poder naval estadounidense. Los marineros lo llamaban Hiroshima porque una botella de champán no se rompió en su botadura, un mal augurio. El 4 de julio, durante ejercicios frente a Groenlandia, una tubería de refrigeración se rompió en el reactor de estribor a las 4:15 de la madrugada.
Sin refrigerante, la temperatura del reactor subió rápidamente y amenazaba con causar una explosión nuclear. No había sistema de refrigeración de respaldo porque el submarino había sido apresurado al servicio y los sistemas de seguridad estaban incompletos. La única opción para evitar la fusión nuclear era soldar manualmente las tuberías dentro del compartimento del reactor, el millonario del agua de radio. En una tarde de otoño de 1927, Eben Bayes, millonario industrial de 51 años y campeón de golf, tomó un tren de Nueva York a Pittsburgh. Durante el viaje, se cayó de su asiento dormido y se lesionó el brazo. El dolor persistió semanas. Su médico le recomendó un producto popular, Raditor, agua embotellada con radio que los fabricantes afirmaban curaba todo. Tras probar Raditor para su dolor de brazo, Bayes se convenció de que era una cura milagrosa. Comenzó a beber 2 o 3 botellas al día, a veces más. El fabricante lo adoraba porque era su mejor publicidad, un hombre rico y famoso respaldando el producto. En los siguientes 3 años, Bayes consumió unas 1.400 botellas de Raditor. Dejó de tomarlo en octubre de 1930 tras perder la mayoría de sus dientes y sufrir efectos secundarios como pérdida de peso y dolores de cabeza. En 1931, los cirujanos tuvieron que extirparle toda la mandíbula inferior y gran parte de la superior. El radio, químicamente similar al calcio, había sido absorbido por sus huesos, emitiendo radiación continuamente. El 31 de marzo de 1932, solo 2 años después de dejar el Raditor, Bayes murió por envenenamiento por radio en un hospital de Nueva York. Su cuerpo era tan radiactivo que fue enterrado en un ataúd forrado de plomo. El Wall Street Journal publicó un artículo con el titular: "El agua de radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula". La muerte de Bayes atrajo atención nacional y provocó la intervención federal, llevando a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938, que otorgó a la FDA poder para regular medicamentos y exigir pruebas de seguridad antes de su comercialización.